Bueno, como de alguna manera compensación para intentar no atrasarnos, voy a preparar, voy a hacer el video acerca de el problema 2 de la guía. De paso hago una aclaración, porque no está, la verdad no está claro en la guía, siempre me olvido de modificarlo, de arreglarlo. Ya les comenté en el mail, la tensión sobre la cual ahí hace referencia B0, en este caso es la tensión en la resistencia. Es decir, la tensión en el elemento que está a la derecha, como tomando la salida a la derecha, ¿no? Este es del capacitor que hicimos el otro día con otros valores, y este es el inductor, ¿sí? Fíjense que ahí, en los tres ejemplos, con tres valores distintos posibles de R, L y C, ustedes lo que pueden hacer es, con los tres ejemplos, hacerlo con la salida en la resistencia, la salida del inductor, la salida del capacitor, si quieren, para practicar. Es decir, está bueno probar con distintos valores para ver distintos polos y practicar. Pero en realidad, lo que les pide el circuito es la salida en la resistencia. Entonces tenemos el circuito RLC con la salida en la resistencia, con una resistencia entonces de 200 ohm, un inductor de 10 milihenry y un capacitor de 10 microfarads. Muy bien, entonces vamos a la pizarra. Y entonces vamos a hacer este problema 2 de la guía, que tiene una salida de entrada. Vamos a hacerlo bien. Una salida de entrada. Un inductor. El capacitor. Y la resistencia. Entonces, teniendo la resistencia un valor de 200 ohm, el capacitor un valor de 10 microfaradios y el inductor un valor de 10 milihenry. Este es BI. Este es BI. Y la idea entonces es que acá sobre la resistencia se toma la salida B0. Entonces, la parte inicial es lo mismo que hemos hecho en los otros ejemplos. Vamos a decir que I de S es igual a BI de S dividido la impedancia. La impedancia es la resistencia R más el inductor S por L más el capacitor 1 sobre SC, y sacando como un denominador SC, tenemos entonces RSC más S cuadrado LC más 1 todo dividido SC,
Y entonces, I es BI de S, y en vez dividido por SC dividido S cuadrado de LC más RSC más 1. Y como B0 de S es I de S por R, entonces va a ser eso que acabamos de escribir, pero por R. Entonces nos va a quedar por RSC, y de paso, ya que estamos, sacamos factor común LC, como hicimos también, como hicimos en los otros ejemplos. Y acá nos va a quedar S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Muy bien. Y entonces, pasando BI dividiendo el otro miembro, nos queda la transferencia. Acá podemos cancelar la C con la C, ¿no? Entonces, nos va a quedar que la transferencia H de S, que es B0 de S sobre BI de S, va a ser, por lo tanto, R sobre LS, la L la pasamos dividiendo el numerador, así nos queda en el denominador S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Con lo cual acá vemos que vamos a tener los dos polos que surjan del denominador, ahora hacemos la cuenta, y en el numerador tenemos un 0 en el origen, porque está la S ahí. La transferencia tiene un 0 en el origen, en el caso de la resistencia. Antes de dar vuelta, antes de ir a la otra página, voy a hacer la siguiente reflexión. También podríamos obtener la transferencia I de S sobre BI de S. Es decir, uno puede tomar como salida en un circuito RLC en el capacitor, que fue lo primero que hicimos, uno puede tomar la salida en el inductor, uno puede tomar la salida de la resistencia, que es lo que estamos haciendo ahora, y uno también puede tomar como salida la corriente. Si uno toma como salida la corriente, fíjense que en este paso que está acá, ¿no? Acá, que el que estoy mostrando acá, ahí ya tenemos la salida de la corriente, porque teníamos I y BI. Pasábamos BI al otro lado, y nos quedaba que la corriente de salida sobre la tensión de entrada era SC sobre ese cuadrado LC, bla, bla, bla. O sea que salvo un número que es, digamos, que en vez de quedarme R sobre L, me va a quedar 1 sobre LC, si no me equivoco. Si salvo un número, salvo una constante, la función transferencia va a tener las mismas características, va a tener el mismo cero y los mismos polos. Salvo una constante. Por supuesto, habría que decir también que tiene diferentes unidades, ¿no? Porque la función transferencia que hemos estado haciendo, que son el cociente entre dos tensiones, se supone que no tiene unidades adimensional, mientras que en cambio la función transferencia de la corriente sobre la tensión tendría dimensiones de admitancia, es decir, tendría dimensiones de la inversa de la resistencia. 1 sobre ohm sería la unidad. Muy bien, entonces vamos a recuadrar esto que está acá. Y vamos a pasarlo a la otra página. Así no tenemos que copiarlo de vuelta. Bien. Muy bien. Ya que estamos a completar el recuadro, que no sé por qué no salió. Bien, entonces vamos a los números. A ver,
La función transferencia, entonces, de acuerdo con los números que tenía, los voy a copiar acá de vuelta. R son 200 ohm, L era 10 milihenry, y C es 10 microfaradios. Entonces, R sobre L es 200 dividido 10 milihenry. Eso me va a dar 20.000. O sea que me queda en el numerador 20.000 S. Y en el denominador nos queda S cuadrado más 20.000 S más 1 sobre el C. 1 sobre el C me da 10 millones. Por supuesto, podríamos también escribirlo en notación exponencial. Quizás sería más apropiado. Muy bien. Vamos a hallarlo cero. Vamos a hallarlo a pedal. Menos 20.000 más menos la raíz cuadrada de 20.000 al cuadrado menos 4 por 1 por 10 millones. Todo dividido 2. 2 por 1, 2. Muy bien. $40 millones sería 4 por 10 a la 6. Y la raíz cuadrada de eso me da 18.974. Entonces esto es menos 20.000 más menos 18.974, todo dividido 2. Entonces ahí tenemos los dos valores de S, que serían nuestros dos polos. Fíjense que en ambos casos son negativos. Uno es menos 20.000 menos 18.974, y eso dividido 2, eso nos da 19.487, negativo, menos 19.487. El otro que nos da menos 20.000 más 18.974, también dividido 2. Eso nos da 503, menos 503. Muy bien, por lo tanto, nuestra función transferencia la podemos por último escribir como 20.000 S dividido S más 19.487 y S más 503. Y entonces tenemos polos esos dos, menos 19.487. Recordemos que los polos de la transferencia siempre tienen que estar en el semiplano izquierdo. Y ceros, y bueno, ¿cuándo se anula el denominador? El numerador, perdón. El numerador en este caso se anula cuando S vale 0. Porque nos quedó una S arriba. Muy bien. Entonces vamos a recuadrar esto y vamos a la siguiente página.
Muy bien. Entonces esa función de referencia también la podemos escribir como A dividido S más 19.487 más P sobre 503, S más 503. Esto es para desarrollo de fracciones simples, para después hacer la antitransformada. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la idea? Insisto, esto es válido siempre para el caso de fracciones simples, de polos simples, perdón. Entonces, 20.000S, que es el numerador, va a ser igual a A por S más 513, más B por S más 19.487. Entonces, para evitarnos el sistema de ecuaciones, vamos a decir, bueno, si S vale menos 513, entonces, del lado de la izquierda tenemos 20.000 por menos 503. Eso nos da un número feo que lo voy a escribir acá. Menos, por supuesto, 10.260.000. El primer término se va, porque si se vale menos 513 se va, y el otro nos queda 19.487 menos 513 por B, o sea, 18.974 por B. Por lo tanto, B es el número que tenemos del otro lado, 10.260.000, dividido ese número que está con B, y B por lo tanto nos da negativo, y nos da 540,7, vamos a ponerle, 74. Muy bien. Si en cambio ese vale menos 19.487, bueno, del lado de la izquierda, de la igualdad, nos va a quedar negativo un número espantoso, que acá lo copio. Y del lado de la derecha, al revés, ¿no? Se nos va el término con B y nos va a quedar con A el mismo número, pero negativo. Nos va a quedar menos 18.974 por A. Porque es la misma cuenta, pero al revés. Entonces ahora nos va a quedar menos por menos más. Y nos da 2052, es decir, A igual 2052,3. Por lo tanto, H de S es 2052,3 dividido S más 19.487 menos 540,74 dividido S más 513. Y aplicando, perdón, está mal lo que estamos haciendo. Está todo mal. O sea, acá estamos haciendo la antitransformada de HDS que no nos sirve. No nos sirve. ¿Sí? Si bien este es un video preparado con anticipación, vamos a arreglarlo en vivo. Vamos a arreglarlo en vivo como hacemos con nuestras clases. En nuestra clase tenemos la ventaja que a veces ustedes están atentos y me avisan. En realidad lo que había que hacer primero era B0 de S. B0 de S era H de S por el B y de S que me daban. ¡Qué salame! A ver, ¿cuál es el B y de S que me dan? 8 voltios por mu de T.
O sea, BI de S es 8 voltios por mu de T. ¿Eh? Eh, perdón, perdón. ¿Cómo estoy? Como BI de S es BI de T es 8 voltios por mu de T, entonces BI de S es 8 sobre S. No estamos poniendo las unidades en Laplace. 8 sobre S. ¿Está? Y por lo tanto, B0 de S, que es H de S, por BI de S, va a ser 20.000 S dividido S más 19.487 S más 513 por 8 sobre S. Se cancela la S. Vamos a borrar esto. Por lo tanto, B0 de S B0 de S es 160.000 dividido S más 19.487 S más 503. Bien, ahora sí. Bueno, la idea es similar, entonces esto va a ser A dividido S más 19.487 más B dividido 513. Por lo tanto, esto era 160.000, no sé qué dije, pero esto era 160.000. Me parece que lo dije bien y lo escribí mal, pero no estoy seguro. 160.000 va a ser A por 513 más B por 19.487. Muy bien, por lo tanto, si S, perdón, no sé qué estoy haciendo, Los polos es CS más 513, el denominador S más 19.417, entonces 160.000 es A por S más 513 más B por S más 19.487. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si S es menos 513, entonces del lado de la derecha, en este caso nos queda 160.000 porque no estaba como equivocadamente veníamos haciendo, sino que se fue la S. Entonces nos queda 160.000. Y la de la derecha se va el término de A, porque S vale menos 513, y en el otro término, qué lástima que no lo dejé para copiar, nos queda 18.974 por B. B por 18.974. Muy bien, pasamos dividiendo al otro lado, y entonces B nos queda 8,43.
Muy bien. Y si S vale, o el contrario, menos 19.487, nos va a quedar del lado de la izquierda 160.000, y del lado de la derecha nos va a quedar A por menos 18.974, porque es el mismo número pero negativo, y cuando lo pasamos dividiendo, como es la misma cuenta en este caso, A nos va a dar lo mismo pero negativo. Muy bien, con lo cual B0 de S es, voy a poner primero el B. ¿El B qué polo era? El B era el de 503. Muy bien, entonces vamos a poner 8,43 dividido S más 513, menos 8,43 dividido S más 18.974. Muy bien, entonces podemos directamente antitransformar y obtenemos que B0 de t es 8,43 por E a la menos 513t menos 8,43 por E a la menos 18.974t. Todo esto así, entre corchete, por mu de t. Y entonces, como hicimos con el capacitor y como con el inductor, ahora podemos reflexionar a ver si esto tiene sentido o no. ¿Se acuerdan que habíamos discutido que en el caso del capacitor, ¿sí?, cuando yo tengo un escalón a la entrada, una vez que pasa el transitorio, el capacitor queda cargado. Es decir, la carga inicial del capacitor es 0 y la carga final del capacitor es tal que la tensión tiene que ser igual a la tensión de entrada. Por eso la tensión del capacitor tiene que arrancar de 0 y tiene que terminar en valor de BI. En el inductor, en cambio, al revés. Cuando se cierra la llave, es el inductor el que se banca la tensión, por lo tanto, la tensión del inductor arranca de BI, y una vez que pasa el transitorio tiende a 0. Bueno, con la resistencia pasa lo siguiente. Como cuando se cierra la llave, la tensión cae sobre el inductor, no hay corriente, entonces B0, perdón, en la resistencia vale 0. Y cuando pasa el transitorio, el que se carga el capacitor, por lo tanto tampoco hay corriente, y entonces B0 también vale 0. O sea que tiene que salir de 0 y volver a 0. Bueno, fíjense que en t igual a 0, las exponenciales me quedan, vale 1, ¿no? E a la 0, 1, e a la 0, 1, y me da 8,43 menos 8,43, me da 0. Y una vez que se extinguen las exponenciales para t tendiendo a infinito, también me da 0. Por eso me da un poco de pena estar tan dormido, tan quemado. Más que dormido, estoy quemado, ¿sí? Los docentes estamos quemados. Yo el primer cuatrimestre puse mucho de mí. Ya les conté que no es tanto con ustedes, sino en la otra materia, ¿no? Entonces quedé quemado. Que no, porque incluso yo se los comenté en la clase pasada. La clase pasada les comenté. La idea es que uno tenga estudiado esto y uno ya tiene que saber en el RLC qué forma tiene que tener la tensión del capacitor, qué forma tiene que tener la tensión del inductor y qué forma tiene que tener la tensión en la resistencia. Cuando digo qué forma, me refiero a los polos y los ceros, que van a depender justamente de lo que estábamos hablando recién, que del capacitor tiene que ir desde 0 al valor final de la tensión de entrada, que en el inductor tiene que salir de la tensión de entrada y tender a 0, y que en la resistencia tiene que salir de 0 y volver a 0. Por supuesto que estamos hablando con tensión de entrada escalón. Eso cambia, por supuesto, si tenemos otras tensiones de entrada, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿qué tendría que haber ocurrido? Y yo me tendría que haber dado cuenta, no, está mal lo que estábamos haciendo, porque si la tensión tiene que salir de 0 y volver a 0, ya con la S en el origen, ¿se acuerda que teníamos un 0? No nos iba a dar así.
no nos iba a dar así. ¿Se acuerdan que lo empezamos a hacer? Y el A y el B no me daban iguales. Si el A, y fíjense, si el 8,43, que es el A, no es igual al B, acá valen lo mismo con el signo cambiado. Si no tuviera el mismo módulo, en t igual a 0 no valdrían 0. Con lo cual me tendría que haber dado cuenta que estaba mal. No sé cuándo fue que me di cuenta, pero no me di cuenta por eso, porque estoy quemado. Bien, muy bien. Entonces, esa es la tensión de salida en la resistencia. Fíjense, repito, que si yo, en vez de querer la tensión de la salida de la resistencia, quisiera la corriente de salida, bueno, I0 de t, digamos, ¿sí? Es B0 de t sobre R, donde R es un número, en este caso es 200 ohm. O sea que yo bien podría decir, ¿no? Porque estos son voltios, 8,43 voltios, ¿no? Acá que llegamos al final, por ahí le podemos poner la unidad, porque estamos hablando en voltios. En cambio, 0 de t, si yo hago 8,43 dividido 200, bueno, va a tener exactamente la misma forma, ¿sí? Me da 42 mA. O sea, I0 de t, lo voy a escribir chiquitito acá, no sé si me va a entrar. Es más, lo voy a sacar factor común. Me va a dar 42 mA por E a la menos 513t menos E a la menos 18.974t por mu de t. Es decir, va a tener una forma equivalente, podemos hacerlo con la distributiva también, como quieran, no es lo mismo, la expresión, salvo la constante y la unidad, como les decía al principio. Bueno, muy bien. Con esto entonces hemos hecho uno para el capacitor, uno para el inductor, uno para la resistencia, ¿sí? Tienen valores en la guía para practicar distintos valores, ¿sí? El miércoles entonces vamos a hacer más impedancias y la otra propuesta que está ahí en la guía, que es uno un poquitito más difícil, sería bueno que vayan mirando cómo se hace un divisor de tensión, porque vamos a usar divisor de tensión, los que no lo conozcan, ¿sí? Porque es como una manera más rápida de hacerlo, como para cerrar el tema de Laplace, ¿sí? Tendríamos que ver otras situaciones, otras entradas, yo no sé si vamos a tener tiempo, pero recuerden que quiero arrancar transformada Z pronto, así nos queda el espacio de repaso, como habíamos quedado, y bueno, y si queda algún tema pendiente, como digo siempre, este año es complicado y habrá que aceptarlo. Muy bien, espero más o menos se haya comprendido, creo que es sencillo, que está claro lo que yo estoy explicando. Mi temor es que con los errores que cometí, en algún momento se hayan confundido. Por lo menos como lo tienen en video, pueden verlo nuevamente. Gracias chicos, nos vemos el miércoles.